En esta tarde yo voy a conversar con ustedes acerca del concepto del remanente. Este es un término que ya no es tan popular. En español yo no estoy seguro que se usa mucho ya. Pero es una metáfora que la Biblia usa para referirse al pueblo de Dios. Una metáfora muy significativa y en la teología adventista y en el pensamiento apocalíptico del libro de Apocalipsis. Esta imagen es extremadamente importante, define la identidad del pueblo de Dios en los últimos días, su misión. Es decir, tenemos aquí un concepto extremadamente importante para nosotros y es importante que lo exploremos. Ahora, el concepto del remanente, esta imagen, originalmente probablemente vino del mundo social. ¿Qué queremos decir con que vino del mundo social? Lo que queremos decir es que en la antigüedad, particularmente en el área donde Israel vino a existir, las guerras creaban tanta ansiedad como la crean hoy, pero la preocupación era cuando un ejército enorme venía a atacar al pueblo de Dios o a alguna nación, no importa cuál fuera. La pregunta que inmediatamente surgía en la mente de los habitantes de esa ciudad o de esa área era: ¿seremos destruidos todos o se quedará un remanente de nosotros? Es decir, ¿sobrevivirán algunos de nosotros o seremos extinguidos todos? Esto era muy importante porque si los extinguían a todos, entonces una nación, digamos, los moabitas hubiesen desaparecido de la tierra. Pero siempre quedaban, muy a menudo quedaban después de la guerra algunos sobrevivientes, y ese era el remanente. Y de ese remanente que iba a crecer, iba a aumentar, se preservaba la identidad de los moabitas o edomitas o quien fuese. De ese ambiente social se mueve la Biblia al ambiente teológico para aplicarla en el contexto del conflicto cósmico. Es decir, hay una guerra, sí, hay una guerra entre la fuerza del mal y la fuerza del bien. Y las fuerzas del mal están interesadas en extinguir al pueblo de Dios del planeta Tierra. Porque pues ellos piensan que si extinguen al pueblo de Dios del planeta Tierra y no hay nadie leal a Dios en el planeta, pues ellos tienen derecho a reclamar el planeta como que le pertenece a ellos. Así que esa guerra existió. Y el enemigo venía con sus fuerzas. Y entonces el Señor lo que hacía era que siempre decía: yo voy a preservar un remanente, el enemigo no va a poder destruir a mi pueblo. Así que de ese conflicto contra el pueblo de Dios, Dios a través de la historia preservó un remanente. Y ese tópico corre por toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. Seth se convirtió en el remanente. Noé se convierte en el remanente cuando se corrompe todas las naciones del mundo antediluviano. Luego, cuando después del diluvio las naciones de la tierra se arruinan, Dios toma a Abraham como su remanente, a su pueblo, a sus descendientes, para convertirlos en el pueblo de él. ¿Cuál era la intención? ¿Por qué Dios hacía eso? ¿Cuál era su intención? Bueno, él había determinado que el plan que él tenía para la raza humana se iba a realizar a cualquier costo. Y era necesario preservar un remanente humano leal a él, porque a través de ese remanente, por medio de ese remanente, vendría el hijo de él. Era extremadamente importante que él preservara este remanente, y lo hizo vez tras vez. Se creó una especie de ciclos en el Antiguo Testamento. Dios escogía un pequeño grupo como su remanente, este crecía, se corrompía, entonces Dios tenía que sacar un remanente de ahí, y luego pasaba lo mismo, y Dios, a través de la historia de salvación en el Antiguo Testamento, usted encuentra este movimiento de un remanente, corrupción. Dios preserva su remanente que lo usa para cumplir su designio para los seres humanos.
Y la pregunta obviamente era ¿en qué momento este ciclo se va a detener? Porque aún en el mundo cristiano este ciclo se repitió. Cristo recoge a los discípulos, los convierte en el remanente de Israel y sale al mundo a predicar y tiene el cristianismo, la iglesia cristiana, pero la iglesia cristiana se va a corromper, como hemos de ver en unos momentos. Y entonces eso tiene que sacar este movimiento, esta especie de ciclo donde vuelve y sucede, tiene que acabar. Y esto va a acabar, de acuerdo al libro de Apocalipsis, cuando el conflicto final vaya a cerrar. Y el libro de Apocalipsis nos dice a nosotros que el remanente final habría de aparecer sobre el planeta Tierra momentos antes de que el conflicto se cierre. Y ese es el remanente final. El ciclo se cierra, ya se acabó. El que ha de ser justo sea justo, el que sea impuro, se acabó el ciclo. Hay un remanente final. Y esto es importante que nosotros lo entendamos como miembros de iglesia, porque a veces escuchamos que Dios tiene un remanente dentro del remanente adventista. No, eso no es bíblico. Esto es la Biblia, esa es la imaginación de alguien que todavía está trabajando con el reciclaje de la historia de salvación, cuando la historia de salvación está llegando a su fin y ya Dios cerró el ciclo. Y hay un solo remanente que Él va a utilizar al cierre del conflicto. Bueno, vamos a Apocalipsis. Porque Apocalipsis es el lugar donde este remanente se define, se identifica y tiene su misión muy específica y muy clara. Hay dos capítulos en la Biblia que son muy importantes cuando nosotros comenzamos a hablar de la interpretación profética de Daniel y Apocalipsis. Ellos contienen lo que yo llamo el ABC de la interpretación de la literatura apocalíptica. El primero, Daniel 2. Daniel 2 es indispensable. Ahí usted tiene la historia desde el tiempo del profeta hasta el fin, una especie de búsqueda. El capítulo es muy importante, lo lanza usted a la interpretación apocalíptica y le da un sistema para hacerlo. Cuando usted va al Nuevo Testamento, el capítulo que lo lanza usted de nuevo a la interpretación apocalíptica, Apocalipsis 12. Usted tiene un diagrama claro de lo que es la profecía apocalíptica. Y ese capítulo 12 se va a desarrollar, el contenido de él se va a desarrollar en los capítulos 13, 14, con más detalles en los siguientes capítulos del libro Apocalipsis. Así que este capítulo es sumamente importante y si usted no tiene un buen control del capítulo y su significado, yo le voy a decir a usted que debe regresar a él, estudiar ese capítulo cuidadosamente, entenderlo y comprenderlo, porque ahí usted tiene el bosquejo de lo que luego en Apocalipsis se va a desarrollar. Así que el capítulo es un resumen adecuado para lo que nosotros hemos de alcanzar y nos hemos de mover un poco a los capítulos 13 y 14. Bueno, no tenemos tiempo aquí para hacer un estudio detallado del capítulo 12, así que yo voy a asumir que usted tiene algún tipo de conocimiento básico sobre el significado de esta profecía de Apocalipsis 12. Hay unos caracteres que aparecen en este capítulo que son muy importantes para usted. Primero que aparece es el dragón. En el capítulo 12 y le mencionan el dragón. El dragón, el capítulo lo va a identificar. En los versículos 11 en adelante le va a decir que el dragón es Satanás, la serpiente antigua. Tiene a la mujer, otro carácter. Está por dar a luz. Y esta mujer representa al pueblo de Dios. No representa a la iglesia, representa al pueblo de Dios. Del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, la iglesia es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está esperando la llegada del Mesías y esta mujer lo representa. Porque el niño es el Mesías, Jesús. Y hasta ahí la historia va clara. Lo que usted tiene es el conflicto que se origina en los cielos,
los primeros versículos del capítulo 12. Así que el capítulo va a trazar el conflicto cósmico desde su origen hasta el fin, dándonos un resumen al final del capítulo de lo que viene. ¿Estamos juntos? Yo espero que sí. Conflicto en el cielo. Satanás es derrotado. Y cuando es derrotado, la mujer va a dar a luz y ahora el objetivo del enemigo es el niño. El niño. Porque si él logra que el niño no sea fiel a Dios, el plan de salvación fracasa. Esto es muy importante para el enemigo. Él sabe que esta es una oportunidad que él tiene que no se va a repetir jamás. Y ese niño va a confrontarlo a él desde el principio hasta el fin, en una lucha intensa que nosotros no podemos comenzar ni a imaginarla. Desde casi el pesebre hasta la cruz, la vida de este niño fue una de conflicto con las fuerzas del mal, constantemente. Y el niño, a través de su ministerio, lo derrota vez tras vez tras vez. Alguien vino que puede confrontar las fuerzas del mal y decirle, suficiente, suficiente. Te derroté en el cielo y te voy a derrotar aquí también. Y la derrota es absoluta. El capítulo dice que, para describir la victoria del niño, dice que el niño fue arrebatado al cielo. Muere, resucita y se va al cielo. Es decir, ya no está al alcance de las fuerzas del mal. Ya él realizó su obra, derrotó las fuerzas del mal y ahora regresa al Padre. Es la historia que el capítulo 12 nos da. La caída de Lucifer, el conflicto en la tierra. Y entonces viene el siguiente capítulo. Cuando el dragón se ve derrotado por el niño, entonces él piensa, bueno, lo que tengo que hacer es impedir que el instrumento de Jesús le anuncie a la humanidad la salvación y la victoria de Jesús sobre mí y contra mí. Y se lanza en un ataque severo contra el pueblo de Dios. Y el capítulo le va a decir que esto sucede por 1260 días. Que la interpretación profética son años. Y que muchos intérpretes bíblicos, antes de que hubiese un adventista, lo tomaron como designando la Edad Media, 538 a 1798. Es el tiempo cuando algo sucedió de una forma dramática dentro del cristianismo. El que era originalmente el remanente, el instrumento de Dios, entró en una etapa de apostasía, de la cual Pablo había hablado en Hechos capítulo 20, versículos 28, 29 y 30, y también en 2 de Tesalonicenses capítulo 12. Él había anticipado que el conflicto iba a aumentar en intensidad y durante la Edad Media iba a suceder que el pueblo que Dios había elegido iba a entrar en un estado de decadencia espiritual. Y es ahí que se alteran doctrinas importantes de la Biblia. La inmortalidad del alma entra, la suficiencia de la muerte de Cristo Jesús por nosotros como medio de salvación es oscurecido, el sábado es cambiado. Hay una serie de cambios radicales en el Evangelio que la iglesia predicaba, se esperaba que predicara. Y entonces Dios comienza a actuar, porque Él no se queda cruzado de brazos durante ese tiempo. Y Él levanta individuos que están constantemente llamando a la iglesia a la reforma. A veces en los momentos más críticos del cristianismo de la Edad Media, Dios tenía instrumentos llamando a la iglesia a reformarse. Lamentablemente no sucedió. Y del movimiento que nosotros más sabemos es el de Lutero. Pues Lutero se levanta como instrumento de Dios para tratar que la iglesia se reforme. Finalmente, pues,
Dios saca el remanente. La iglesia apóstata. Pero se levanta con el poder del Espíritu Santo, restaura el Evangelio, salvación por la fe en Cristo Jesús, y hace otra cosa. No puedo decir que es más importante que la del Evangelio, pero es sumamente importante. Él se atreve a lanzar la pregunta de dónde está la iglesia. Es decir, la iglesia de la Edad Media era la iglesia cristiana, no había otra iglesia cristiana. Pero cuando Lutero dice que el papado se ha convertido en el asiento desde el cual el anticristo opera, simplemente ha dicho que el catolicismo no es ya la iglesia verdadera. Y los católicos le van a preguntar a Lutero, ¿y dónde está esa iglesia? Es una pregunta que desde ese momento hasta hoy el mundo cristiano se hace. ¿Dónde está la iglesia verdadera? Y Lutero dice, bueno, la iglesia verdadera es el lugar donde el evangelio se está proclamando en toda su pureza, el lugar donde los sacramentos se realizan de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, eso está muy bien, pero ¿dónde está? Le decían los católicos. Y el protestantismo finalmente dijo, bueno, la iglesia verdadera es invisible. Y el caso más claro es Calvino, porque Calvino surgió con la idea de que los que van a ser salvos fueron predestinados por Dios para ser salvos, se van a salvar. Pero, ¿quiénes son esos? Y Calvino dice, bueno, pues no sabemos. Así que basado en predestinación, Calvino dice, la iglesia verdadera es invisible. Invisible. El protestantismo también decae. Y regresamos a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 dice que esta condición de la iglesia cristiana va a cambiar cuando terminen los 1260 años. 1798, cuando el ejército francés toma prisionero al Papa y amenaza con extinguir el papado. La Iglesia Católica pensó que este iba a ser el fin del sistema papal. Dio una herida al sistema prácticamente mortal. Esto se va a desarrollar en el capítulo 13, la bestia que recibió la iglesia. Pero el capítulo 17 termina de una forma muy interesante. Perdón, el capítulo 12, versículo 17, termina diciendo, y el dragón se enojó, lleno de ira, contra el remanente de la mujer, los descendientes de la mujer, los que habían sobrevivido. Dios había preservado un grupito. Él lo va a usar, lo va a desarrollar, lo va a convertir en un movimiento poderosísimo. Pero noten ustedes que en el versículo 17 del capítulo 12 dice que el dragón se airó contra el remanente y fue a hacerle guerra. Entonces dice, y se fue y se paró frente a él. Es decir, que él no sale inmediatamente a atacar al remanente. Él hace un paréntesis, porque él va a necesitar dos aliados. Y aquí él está, el capítulo 13. Son esos dos aliados. El primero es una bestia que sale del mar. Él le da autoridad y representa el cristianismo apóstata de la Edad Media. La segunda bestia en el capítulo 13 surge de la tierra. Representa la nación de los Estados Unidos como pueblo protestante, el protestante. Y el capítulo 13 le va a decir que Satanás va a usar a ese
protestantismo que se va a ir poco a poco hacia la apostasía para curar la bestia. La restauración del sistema de la Edad Media. Y cuando él tiene todo esto en su lugar, entonces él va a lanzar el ataque. Hay que detenerse aquí y hablar de ese remanente. Con el capítulo 12, ese remanente surge en la historia en un momento específico. Surge en la historia después de 1798. No nos dice el año en que surge, sino que nos dice que después de eso, después de esta herida mortal, es que el enemigo comienza a prepararse para atacar al remanente. Es decir, el remanente escatológico, el remanente que va a funcionar y a operar como instrumento de Dios en el momento del cierre del conflicto. Ese remanente es un remanente histórico. Surge en la historia. No es algo místico. Es algo que surge en la historia. En un momento específico Dios dice, ahora es. Por eso nosotros lo conectamos con Daniel 8:14 y 1844, en esos años cuando Dios está comenzando a levantar el remanente. Surge en un momento específico de la historia y por lo tanto es un ente, un movimiento histórico. Eso es importante. Porque el plan de Dios se desarrolla dentro de la historia humana. Es la interacción de Él con los seres humanos. Es Él desarrollando su plan en conjunción junto con seres humanos dedicados y consagrados a Él. En un momento específico, vino Jesús. Y ahora, en otro momento específico, Él levanta a su pueblo remanente de los últimos días. Muy bien, tu historia. Este remanente, de acuerdo al capítulo 12, 13, 14 y demás, es también un remanente visible. Es decir, no es algo que la gente dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? No es visible. Así que esto nos lleva a nosotros a decirle al protestantismo, particularmente calvinista, que la iglesia de Dios no es invisible. Es que haya una dimensión invisible en la iglesia de Dios, pero no. Dios tiene un remanente y este remanente es visible. La gente puede identificarlo, la gente puede decir, allá está el remanente, está allá, está acá. ¿Cómo sabemos eso? Porque en Apocalipsis 12, 13, 14, el remanente se define como teniendo unas ciertas características. Esas características tienen como propósito el que pueda ser identificado. Es decir, tiene un perfil. Tiene un perfil como ustedes que me ven a mí, dicen, ven donde sea, dicen, allá está este Ángel Manuel. Porque tiene unas características físicas que lo definen. Pues el remanente tiene esas características. Y Apocalipsis 12, 17 nos las lanza dos de ellas de una vez. Y nos dice, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Dios. Y si usted va al capítulo 14, capítulo 14 le va a decir a ustedes que ellos tienen la fe de Jesús, guardan los mandamientos de Dios y tienen la paciencia de los santos. Estas son marcas, características que este pueblo tiene que le hace posible a los seres humanos decir, allí Dios está obrando en una forma especial. Allí está el pueblo de Dios visible y pueden unirse a ese movimiento porque es identificable. Guardan los mandamientos de Dios. Es una característica increíble. Y aunque algunos dicen,
esos de los mandamientos de Dios no son los 10 mandamientos. Bueno, lo que tiene que hacer es leer el contexto de Apocalipsis 13, 12, 13, 14 y demás, donde los mandamientos de Dios son los que están en juego. Hay una imagen de la bestia que no debe ser adorada, no se adore a nadie. Hay corrupción moral y espiritual mencionada en los mandamientos. El sábado está allí en el capítulo 14 con el llamado a adorar a Dios, que fue el creador de todas las cosas, porque lo hizo en el sábado. Así que aquí el protestantismo y el remanente tienen que sentarse a hablar. ¿Por qué? Porque la salvación por la fe en Cristo Jesús no elimina la responsabilidad ética y moral del cristiano, ¿no? La ley no está en contra de la gracia en contra de la ley. La gracia nos salva. La observancia de los mandamientos de Dios es la expresión más profunda de nuestro corazón de gratitud y amor hacia Dios por lo que Él hizo por nosotros por medio de Cristo Jesús. Y esto es algo que el mundo protestante y cristiano en general tiene que escuchar. Tiene que escuchar. La ley y la gracia están unidas en el plan de salvación de Dios. Salvados por la fe en Cristo Jesús, somos movidos a ser transformados por el poder del Espíritu Santo para expresar nuestro amor, nuestra simpatía, nuestro cariño, nuestra gratitud a nuestro Señor Jesucristo. Así que hay un pueblo, hay un grupo de individuos sobre el planeta Tierra en estos últimos días que se caracterizan por su lealtad a la ley de Dios en un tiempo cuando el respeto por la ley en general y la de Dios en particular se ha perdido, casi se ha perdido. El testimonio de Jesús, capítulo 19, versículo 10, nos dice lo que es. Tienen el don de profecía. La característica. Y no tenemos tiempo para explorar la importancia de esto dentro del movimiento adventista y en la Biblia, ¿no? Es decir, hay un pueblo que tiene a la Biblia como guía y al cual Dios está también dirigiendo por medio de la manifestación de un profeta en medio de ellos. Después de 1000 y tantos años de apostasía dentro de la iglesia, donde la verdad es echada por tierra, Dios levanta un remanente para que regrese a la Biblia y le da un profeta para que lo guíe también. Porque la doctrina bíblica en la Biblia se basa en la palabra, y la asistencia del Espíritu Santo para ayudarnos a entenderla mejor. Y en ese remanente Dios ha levantado un profeta. Es decir, Él va a estar guiando al remanente en la forma en que Él guió a los remanentes bíblicos por medio de un profeta vivo, como lo hizo con Elías y el remanente de sus tiempos. Le dio un profeta a través del cual Él le hablaba para guiarlos. Eso sucedió dentro del adventismo por medio del ministerio profético de Ellen White. En el capítulo 14, versículos 12, por ahí, mencionan las otras señales. La señal de que tienen la fe de Jesús. Esta frase se puede interpretar por lo menos en dos formas, como refiriéndose a que tienen las enseñanzas de Jesús o a que tienen su fe puesta en Jesús. Ambas interpretaciones serían correctas. Y de hecho, yo pienso que ambas están ahí. El remanente se identifica por haber puesto su fe exclusivamente en Cristo Jesús como su Salvador, justificación por la fe. Y han abrazado todas sus enseñanzas y las proclaman con poder al mundo entero. Tienen la paciencia de los santos. La palabra paciencia lo que significa ahí es sencillamente perseveran. Porque en el conflicto en que nosotros nos encontramos envueltos ahora mismo, hay que orar a Dios para que nos ayude a preservar en esa lucha. Nosotros a veces pensamos que el conflicto contra el remanente está por venir.
Y el enemigo está atacándonos a nosotros constantemente. Con enfermedad, con tentaciones de diferentes tipos, con sentimientos negativos. Una guerra en la que estamos todos los días con el enemigo, peleando contra él, peleando contra él. Sufrimiento nos abate. Ahora, con esta pandemia que tenemos, algunos de nuestros hermanos enfermos, ¿no? Viendo, nosotros los sostenemos con nuestras oraciones, pero es una guerra, esto es parte de la guerra. Cuando usted tiene la tentación a deprimirse, a pensar que la iglesia está mal y demás, esa es la guerra con el enemigo. Cuando alguien viene y le dice, la iglesia está mal, salte de ahí o cambia, ese es el enemigo hablándole al remanente. Porque estamos en una guerra ahora mismo. No es que viene, es que estamos aquí. Todos los días. Tenemos que orar y orar para que Dios proteja a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros amigos, a los miembros de iglesia, orar por los pastores, porque estamos en esa guerra. El enemigo está atacando al remanente en estos últimos días para que se suelte de la mano de Jesús. Necesitamos perseverar, afirmarnos en esa fe, seguir adelante, no importa el sufrimiento. Para algunos el sufrimiento intenso, gozo. Aferramos a Dios. Él va a sostener a su remanente y Él le va a dar la victoria final. Esas características nos dicen que el remanente es visible. Que cuando la gente escucha el movimiento, la gente le puede decir, ahí está el pueblo de Dios. Ahí está. Y ese remanente también tiene una misión. La tiene en el capítulo 14, versículos 6 al 12. La misión del remanente. Capítulo 13 termina cuando las fuerzas del mal están por destruir al pueblo de Dios. Han hecho un decreto de muerte para destruirlo. Capítulo 14, del 1 al 5, describe al pueblo de Dios en el monte de Sión, protegido por Dios. Las fuerzas del mal no lo van a poder destruir. Pues están protegidos. Igualmente se encuentran en el monte de Sión, donde Dios mora. Entonces los versículos 12, los 6 al 12, nos van a decir cómo fue que Dios recogió ese remanente. De los 3 años, cómo Dios lo recogió. Cómo Dios reunió al remanente con el mensaje los 3 años. Y volar por el medio del cielo un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, pueblo y lengua. El eterno. Cristo Jesús como medio de salvación. Para llevarlo a todos los rincones. Realmente es asombroso lo que Dios ha hecho con este movimiento adventista, este remanente que comenzó con un puñadito de individuos. Cómo Él ha esparcido este mensaje alrededor del planeta. Mira que en estos momentos el movimiento adventista es el movimiento protestante global más grande que existe. Una iglesia protestante sea globalmente tan grande como este movimiento. ¿Quién hizo eso? Lo ha hecho Dios. Dios lo ha hecho, porque este es su remanente. Remanente fiel. Que tiene esos mensajes que Dios le dio y los predica sin alterarlo. No está escuchando por ahí las voces de individuos que dicen, no, eso no está bien, eso es una apostasía que la iglesia tiene. No. Este es el mensaje que Dios nos dio. La responsabilidad nuestra no es cambiar el mensaje, es predicarlo, es proclamarlo al mundo entero, el evangelio eterno. Entonces le lanza un llamado a la raza humana, teme a Dios, es decir, regresa a Dios, sométete a Dios y darle gloria, reconócelo como el juez justo, porque el juicio ya comenzó, todavía hay tiempo. Y así que esa misión
que habla de proclamarle al Evangelio eterno a la humanidad y de llamarlos a un arrepentimiento y de anunciarle al mundo de que las fuerzas del mal tienen un plan y que deben ser desenmascarados. Las fuerzas del mal van a ser desenmascaradas con el remanente. Es un plan que tienen de engaño para la humanidad. Y es un plan de engaños donde el espiritualismo, la manifestación de poderes corruptos espirituales, van a lanzarse sobre la tierra a fin de reunirlos. Que Dios tiene un remanente de 3 ángeles, bajo el símbolo de 3 ángeles. En el capítulo 16, 13 y 14, el enemigo tiene un movimiento también remanente. 3 espíritus de demonios saldrán alrededor de la tierra a reunir todos los reyes de la tierra contra el remanente de Dios. Eso es lo que estamos por ver. Hay mucha especulación profética entre algunos círculos adventistas. Lo que hacen es distraernos de lo que la Biblia claramente enseña. El conflicto final es entre las fuerzas del mal y Cristo Jesús. Los que adoran las fuerzas del mal, los que adoran a Cristo Jesús, el Cordero y al Padre. Eso es lo que es. Eso no tiene nada que ver con el Islam. No tiene nada que ver con tantas cosas que escuchamos por ahí tratando de fechar la venida de Cristo. Son distracciones. Tiene que ver con prepararse para ese conflicto, con conocer el mensaje bien y estar bien cimentado para poder confrontar esas fuerzas que hemos de confrontar, los engaños que hemos de confrontar, las falsas manifestaciones del Espíritu, haciéndose pasar por el Espíritu de Dios, todo eso. Ese es el conflicto final. Y en ese conflicto, el remanente será triunfante. El 17 nos dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque las fuerzas del mal no están peleando contra Cristo. Cristo nos vencerá. Dios nos ha llamado a ser parte de este movimiento. Debe ser con humildad y con sencillez que nosotros debemos conducirnos. El mensaje y la misión que Dios nos ha dado como remanente no es para ser enemigos, atacando a la gente, para ser amigos. Debe ser proclamado desde el corazón que ama profundamente. Porque después de todo somos siervos de la raza humana, como pues siervos de la raza humana. Estamos aquí para servirle a ellos, para que ellos entiendan que el conflicto está por cerrarse, que las fuerzas del mal están preparando un daño que va a ser casi imposible de derrotar. Será derrotado. El espiritualismo da control casi completo del planeta Tierra. El Espíritu Santo estará en la arena, viendo a su pueblo, para que el conflicto llegue a su fin. No hay un remanente de los últimos días. Falta de fe que puede haber dentro de ese remanente. Falsos miembros de iglesia, esos dejarán el remanente. No es que el remanente, ellos lo van a dejar. Jesús en el capítulo 3 le dice a la iglesia de la Odisea: tú estás muy necesitado, y si no obtienes de mí lo que necesitas, de vomito. Saldrán, porque son tóxicos. Permítame la expresión, son tóxicos para el mensaje y para el movimiento. Afirmémonos en ese mensaje. Digamos al Señor: Señor, ayúdame a entender claramente este mensaje y a proclamarlo sin temor.
Amén. Ayúdame a escuchar tu voz y no las muchas voces que se escuchan por la internet. Ayúdame, Señor, y sosténme.